Muy buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple, deben ver este video y tomar rigurosa nota de todo lo que en él se exponga. El video es continuo, por lo que ustedes deben pausar y regresar el video cuantas veces necesiten para la toma adecuada de notas y revisión del tema. El tema de la clase de hoy es la historia de los videojuegos. Esta clase forma parte de un breve ciclo de contextualización necesario para poder continuar con los temas comunes de dibujo, ya que siempre es necesario saber el porqué y el para qué de las cosas que hacemos. Comencemos. Breve historia de los videojuegos. Introducción. La década de 1950 fue especial. Eran los albores de la televisión, las películas 3D tipo anaglifo con lente rojo y azul y del rock and roll. Pero también fue la década en la que nacieron los videojuegos. Con un principio modesto, empezaron siendo desarrollados por unas pocas personas en computadoras del tamaño de un cuarto. Los programadores del primer videojuego eran estudiantes de las aulas de informática de las grandes universidades como el MIT y empleados de instalaciones militares en Brookhaven National Laboratories. En un principio, los primeros juegos como OXO de 1952, Tennis for Two de 1958, Space War de 1962, y Colossal Cave de 1976 tenían gráficos muy simples o incluso no tenían ninguno. Se mostraban en pequeñas pantallas a blanco y negro o en un osciloscopio. Arcade. Los arcades son videojuegos montados en muebles de gran tamaño, inspirados por los pinball y normalmente dispuestos en las mismas galerías, bares y tiendas. Su aparición significó el nacimiento comercial de los videojuegos. Después de jugar Space War en el laboratorio de computación de la Universidad de Utah, los futuros fundadores de Atari, Ted Dabney y Nolan Bushnell, se inspiraron para crear Computer Space, el primer videojuego de arcade en 1971. Y si bien era una copia de Space War, tuvo considerables mejoras como el contador de puntaje. Ya para finales de la década de los 70 se podían encontrar juegos arcade en bares y galerías por todo Estados Unidos, varias dedicadas a este tipo de entretenimiento exclusivamente. Algunos de los primeros videojuegos arcade como Asteroids de 1979 y Star Castle de 1980 fueron creados con gráficos vectoriales, y Battlezone de 1980 fue el primer videojuego vectorial 3D. Después vendrían los gráficos a color raster, imágenes construidas a partir de un mosaico de píxeles. Introdujeron en el mundo de los videojuegos un lenguaje cartoon y carismáticos personajes como Pac-Man de Namco de 1980 y Donkey Kong de Nintendo de 1982. Personajes que se convirtieron de la noche a la mañana en íconos de la cultura popular. A principios de los años 80, tres estilos de máquinas de videojuegos dominaron las salas arcades. Los uprights, gabinetes en los que el jugador se paraba frente mientras jugaba. Los cocktail tables, eran juegos de arcade que se veían desde la parte superior de una mesa, lo que permitía al jugador jugar mientras estaba sentado disfrutando de una comida u otra actividad social. Los cockpits eran cabinas elaboradas que le permitían al jugador apoyarse o sentarse en un espacio que emulaba el sistema de control del vehículo protagonista del juego para mejorar la experiencia. A mediados de la década de los 80, las galerías empezaron a surgir por todas partes y los videojuegos tomaron al mundo por sorpresa. Los géneros de juegos y los temas se hicieron más variados, mientras que los controles de juego y los gabinetes se hicieron más elaborados, con controladores más realistas y hermosas decoraciones de diseño único. Te podías sentar a jugar uno contra uno en la cabina de una nave espacial en Tile Gunner de Vector Beam de 1979. Pelear contra los Klingons en una réplica de la silla de mando del Capitán Kirk en Star Trek de Sega de 1982.
o sentirte en un verdadero Ferrari Testarossa que se movía y temblaba en Outrun de Sega de 1986. Más tarde, en la década de los 90, muchos juegos de arcade comenzaron a parecerse a minijuegos de parques de diversiones, con caballos de carreras que podían montarse, cabinas con giroscopios y simuladores virtuales, y cabinas de lucha que permitían a los jugadores pelear contra enemigos virtuales usando puñetazos y patadas reales. La más elaborada de estas arcades eran los centros de Virtual World Battletech de temática steampunk que llevaban al máximo las cabinas de batalla para 8 jugadores simultáneos. Estas cabinas de batalla eran el sueño de un videogamer hecho realidad. El jugador se sentaba en una simulación de cabina de piloto con joysticks duales y pedales que operaban el movimiento de un mecha, con gatillos y botones de pulgar para disparar un amplio arsenal de armas. Alrededor del monitor de video de la cabina habían montones de interruptores, cada uno realmente tenía una función en el juego, y llevaba al menos media hora aprender todo lo que hacían los interruptores. Pero todo esto brindaba la experiencia de juego más realista hasta entonces. Estos juegos de arcade elaborados requerían de mucho espacio y se volvía muy costoso su mantenimiento. A finales de 1990, los sistemas caseros comenzaron a rivalizar y finalmente superaron los gráficos vistos en la mayoría de los juegos de arcade. Los arcades salieron del negocio por docenas. Los videojuegos fueron reemplazados por máquinas tragamonedas más lucrativas y juegos de habilidad como Skivel. Con la liquidación de las salas de arcade, muchos gabinetes terminaron en manos de coleccionistas privados. La edad de oro de las galerías de arcade había terminado. Consolas. Una consola es una plataforma de juegos que se puede utilizar en el hogar. Dentro de la consola hay un microprocesador que ejecuta procesos y envía una imagen de video a una pantalla, que puede ser un televisor o un monitor. A diferencia de los controles especializados de una máquina arcade, las consolas disponen de un control con suficientes botones, disparadores y controles análogos que le permiten adaptarse a una variedad mucho mayor de juegos. Y a diferencia de las poderosas pero aparatosas placas dedicadas a los primeros juegos de arcade que solo podían contener un juego, las consolas utilizan un cartucho, un CD, un DVD o descargan un juego directamente en su disco duro, y esto le permite a los jugadores cambiar rápidamente los juegos. Desde fines de los años 70 han aparecido en el mercado muchas consolas caseras. Algunas de las más populares y o conocidas por generaciones anteriores incluyen el Atari 2600, el Jaguar, la Mattel Intellivision, la ColecoVision, el Nintendo Entertainment System, el Super Nintendo, el Family Computer, el Sega Genesis, el Dreamcast y el 3DO Interactive Multiplayer. Sin embargo, consolas actuales como la PlayStation 4 y 5, la Xbox One y la Serie X y el Nintendo Switch continúan trayendo juegos a los hogares de millones de jugadores de todo el mundo. Portables. Al igual que los juegos de arcade, los juegos portables tienen una pantalla, un procesador y un control, pero son lo suficientemente pequeños como para caber en la palma de la mano. La primera generación de consolas portables estaba dedicada a un solo juego por unidad. Auto Race de Mattel Electronics de 1976 utilizó una pantalla digital, mientras que el Game & Watch de Nintendo de 1980 ofreció una presentación más atractiva con una pantalla de cristal líquido. Una excepción a la tendencia fue la consola Vectrex, un curioso sistema de juegos portable de Smith Engineering de 1982. La pantalla, que incluía el procesador y el control, eran aparatosamente grandes, pero se alimentaban por un número considerable de baterías, lo que lo hacía portable, aunque requería un gran maletín y algo de entusiasmo extra. En este asunto es importante hablar de la Microvision de Milton Bradley de 1979, la cual fue uno de los primeros sistemas portables en tener cartuchos intercambiables. La industria de los sistemas de juegos portables despegó cuando Tetris se convirtió en un fenómeno en la Game Boy de Nintendo en 1989, el precursor de la Nintendo DS.
Más recientemente, los sistemas portables se han convertido en consolas muy potentes. El procesador de la PSP de Sony podía ejecutar juegos casi tan demandantes como los de un PlayStation 2, lo que era un gran salto desde los bits digitales de Auto Race. Su sucesor fue la consola PS Vita, la cual fue una consola mucho más potente y con controladores novedosos y múltiples maneras nuevas de jugar. Lastimosamente, problemas como el costo y la aparición simultánea de controladores idénticos en teléfonos móviles, como las pantallas táctiles y giroscopios, hizo que la PS Vita nunca despegara en el mercado y tuvo una muerte prematura e inmerecida. Los sistemas de juego portables han evolucionado a formar parte de los dispositivos móviles de comunicación, pero esto ha dividido a la comunidad de jugadores. Algunos piensan que los juegos para móviles son cada vez más populares y más sociales, y son más baratos y rápidos de hacer. Pero otro grupo de jugadores desestima profundamente el tono casual de los juegos para móviles. Aún así, en pocos años, el número de desarrolladores de juegos para móviles se ha disparado. Computadoras personales. A la par que las computadoras personales se hacían más populares en la década de los 70, la programación y reproducción de videojuegos independientes se hacía mucho más común. Toda una generación de desarrolladores de videojuegos comenzó encerrados en sus propios cuartos, programando de manera autodidacta en sus PCs. Estos primeros juegos fueron almacenados en cintas, discos y disquetes. Si bien los primeros juegos de computadora intentaron emular juegos que ya existían en arcades, el uso del teclado le permitió a los usuarios una mayor interacción, dando lugar a géneros de juegos exclusivos que incluían el texto o que se desarrollaban exclusivamente a partir de texto, como los juegos de aventura y de rol. Los periodos de tiempo más largos dedicados a estar frente a un computador significaron más tiempo de juego, y esto implicó la necesidad de juegos más complejos que requirieran del teclado, lo que llevó al desarrollo y la aparición de algunos juegos como los de estrategia. A medida que el hardware de los equipos y la memoria de almacenamiento evolucionaban hacia el CD y el DVD, los juegos de computador se hicieron más detallados gráficamente y más complejos. Dentro de las nuevas mecánicas que ofrecían los computadores, el auge de los juegos de acción en primera persona puede ser atribuido a la popularidad del mouse. A mediados de los 90 y con el auge del Internet y el desarrollo de la computación, empezaron a gestarse los primeros juegos MMORPG, que hasta el día de hoy siguen siendo uno de los campos más fuertes del desarrollo de los videojuegos. El primer MMORPG comercial, aún sin la M de Massive, basado en texto fue Island of Kismai, de Kilton Flynn y John Taylor, que vino a la vida en 1984 al precio de $12 la hora, ofertado a través de CompuServe. Géneros de videojuegos. Acción. Los juegos de acción son aquellos juegos rápidos con metáforas emocionantes que requieren una alta coordinación mano-ojo. El género de acción tiene varios subgéneros. Acción-aventura. Esta combinación de géneros tiene un énfasis en la recolección, colección y el uso de objetos, la resolución de puzzles y el desarrollo de un arco de historia largo. Algunos ejemplos son la serie The Prince of Persia y la serie de Tomb Raider. Acción arcade. Este género se refiere a cualquier juego que simule el estilo de los juegos de las antiguas máquinas de arcade, con un enfoque en la puntuación y el juego rápido, como Dig Dug o Dinner Dash. Plataformas. Un juego de plataformas a menudo presenta a un personaje que salta, se balancea o rebota a través de un ambiente de juego retador con plataformas. La recolección de objetos, monedas o llaves y la pelea también pueden formar parte de este género, aunque no necesariamente. Durante muchos años fue uno de los géneros de juego más populares. El ejemplo por antonomasia es la saga de Mario de Nintendo, con juegos como Super Mario World, Mario 64 y Super Mario Galaxy. Stealth. Este es un género de acción con énfasis en evitar el enfrentamiento directo con los enemigos. Un ejemplo clásico es la serie Metal Gear. Fighting. Es un género de acción en el que dos o más adversarios se enfrentan en combate, con frecuencia simulando torneos y escalando posiciones. Una de las principales características de los juegos de pelea es la gran complejidad de sus controles, una de las mayores. Algunos ejemplos de este género son la serie de Street Fighter y la serie de Mortal Kombat. Beat 'em up y hack and slash.
Los juegos de estos géneros tienen personajes que luchan contra oleadas tras oleadas de enemigos que van aumentando en dificultad. Algunos ejemplos de estos géneros son la saga Double Dragon, la saga Street of Rage y la saga Golden Axe. Shooter es un género de juego centrado en dispararle proyectiles a oleadas tras oleadas de enemigos que van aumentando gradualmente de dificultad. Al igual que los juegos de acción, este género ha evolucionado para incluir varios subgéneros que se diferencian por la visión de su cámara. First Person Shooter es un shooter con vista desde la perspectiva del personaje. La vista de la cámara es más restrictiva, pero más personal que en el Third Person Shooter. Algunos ejemplos son Quake, Doom y Wolfenstein 3D. Shoot'em Up. Estos son juegos clásicos del estilo arcade, donde los jugadores le disparan a grandes cantidades de enemigos mientras evitan peligros. El avatar del jugador suele ser un vehículo, como una nave espacial en juegos de desplazamiento vertical, como Galaga, o bien puede ser un muy duro soldado en juegos con desplazamiento lateral con algo de plataformeo, como las sagas Contra y Metal Slug. Third Person Shooter. Este género enmarca juegos de acción donde la cámara se coloca detrás del personaje, permitiendo una visión parcial o total del personaje y su entorno. Aunque el modo de juego se sigue centrando en disparar proyectiles a oleadas de enemigos, este juego hace un especial énfasis en el desarrollo de una historia. Algunos ejemplos son Star Wars Battlefront y los últimos juegos de la saga Grand Theft Auto. Aventura. Los juegos de aventura se centran en el desarrollo de una historia, la resolución de puzzles, la recolección de objetos y la gestión de un inventario. Los primeros juegos de aventura fueron únicamente basados en textos, como Colossal Cave. Aventura gráfica. Este género tuvo su nacimiento en los juegos para computador, ya que explotaba las ventajas del uso del mouse para llevar a un personaje a navegar por múltiples y elaborados escenarios, descubrir pistas y resolver misterios a punta de clics. Algunos ejemplos de este género son Monkey Island y Grim Fandango. RPG. Este género se basa en los tradicionales juegos de rol con papel, lápices y dados, como Dungeons and Dragons. Los jugadores eligen un determinado tipo de personaje y aumentan sus capacidades y estadísticas a través del combate, la exploración y la búsqueda de un determinado tesoro. Los personajes pueden ser específicos o personalizables. Algunos ejemplos son Star Wars The Knights of the Old Republic, la serie Mass Effect y desde luego la saga Final Fantasy. MMORPG. Estos son juegos de rol que pueden soportar cientos de jugadores en un solo ambiente. Los MMORPGs son conocidos también por soportar enfrentamientos masivos entre jugadores en batallas de grupos o redadas. Algunos ejemplos son World of Warcraft, DC Universe Online y Lineage, Survival Horror. En este género, los jugadores intentarán sobrevivir a un escenario de horror con recursos limitados, tales como munición escasa. Los ejemplos por antonomasia de este género son la serie Resident Evil y la serie Silent Hill. Construction and Management. Este género se basa en crear y ampliar una locación con recursos limitados. SimCity y Zoo Tycoon son ejemplos de este género. Life Simulation. Este género es similar al género de Construction and Management, pero gira en torno a la construcción y el establecimiento de relaciones personales con personajes artificiales realistas. Los Sims es el mejor ejemplo de este género. Pet Simulation. Este género está basado en los juegos digitales de mascotas de bolsillo Tamagotchi, aunque a menudo, y mucho más hoy en día, los simuladores de mascotas giran en torno a alimentar animales y entablar y sostener relaciones sociales. World of Zoo es un ejemplo de este género. Música y ritmo. Es un género en el que el jugador intenta con un control convencional o uno parecido a un instrumento musical hacer coincidir comandos con un ritmo y superar su propia puntuación o la de un rival. Puede ser tan simple como el juego de Simon o tan complejo como Rock Band. Además, el juego Patapom sería una variante que combina los juegos de música con los de acción. Party. Este tipo de juegos está diseñado específicamente para jugadores múltiples y está muy enfocado en el juego competitivo, normalmente presentado en forma de minijuegos muy diversos. El máximo ejemplo de esto es Mario Party. Puzzles. Estos juegos están basados en la lógica, en la resolución de rompecabezas y en la coordinación mano-ojo. Algunos ejemplos de este género son Tetris, Candy Crush y Professor Layton. Deportes.
Existen muchos juegos basados en competencias deportivas, ya sean tradicionales o extremas. Es muy común ver versiones anuales de estos títulos. La serie Madden o la antigua serie Tony Hawk son ejemplos de esto. Strategy. Los juegos de estrategia y los de gestión tienen muchos lugares comunes. En ambos se debe pensar, planificar y administrar recursos, pero en los de estrategia hay un rival a vencer. Este género tiene algunas subdivisiones. Real-Time Strategy. Esta es una variante de los juegos de estrategia con la característica particular de que la dinámica del juego nunca se detiene para que el jugador analice la situación, lo que le da un ritmo muy acelerado. A estos juegos también se les conoce como las 4X: expansión, exploración, explotación y exterminio. Los RTS se han convertido en el subgénero de estrategia dominante. Algunos ejemplos son Command & Conquer y la serie Dawn of War. Turn-based. Con esto nos referimos a los juegos de estrategia de acción por turnos. Su ritmo más lento le permite a los jugadores pensar mejor sus estrategias. Algunos ejemplos de este género son XCOM y Advance War. Tower Defense. Este es un subgénero relativamente nuevo en PC y dispositivos móviles. Se caracteriza por una dinámica en la cual los jugadores asignan disparadores de proyectiles o torres en puntos estratégicos que mantienen a los enemigos a raya. Algunos ejemplos de este género son Defense Grid The Awakening, Luke's Quest y Plantas vs Zombies. Vehicle Simulation. Este es un subgénero muy popular en el que los jugadores simulan pilotar o conducir un vehículo, haciendo énfasis en que la experiencia simulada sea tan real como sea posible. Existen algunas variantes del género. Driving. En este género, los jugadores pueden enfrentarse compitiendo por la mejor posición o supervivencia a través de recorridos curvilíneos, al mando de vehículos que pueden ir desde autos de última generación a motos, camiones, motos acuáticas y tablas de surf. Los juegos de conducción pueden ser experiencias ultra realistas o ser más orientados a la acción. Algunos ejemplos de este género son la serie Gran Turismo, la serie NASCAR Racing, Web Race y Mario Kart. Flying. En este género, el jugador pilotea una aeronave, ya sea por el placer de volar, como en el juego Microsoft Flight Simulator, o en combate como se ve en Ace Combat, o incluso se puede volar en el espacio exterior como en Star Fox.